República Dominicana está impulsando una serie de reformas y proyectos para transformar el sector eléctrico. La isla está comprometida con la transición energética y bajo la dirección del ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, y con la reciente reelección del presidente Luis Abinader, el país pues busca avanzar hacia una transición, hacia una matriz energética más sostenible. Y hoy, precisamente para hablar de ello, pues tengo el placer de saludar al ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. Bienvenido. Muchas gracias por estar en las cámaras de Review Energy. Muchas gracias a ti. Un saludo a todos ustedes, los que trabajan en Review Energy. Y con mucho gusto nosotros trataremos de contestar algunas de las preguntas que me hacen. La única dificultad que tengo con el tiempo es precisamente que voy a salir del país dentro de un ratito y debo de todavía hacer muchas cosas antes de salir, pero me interesa mucho hablar con ustedes. Gracias, ministro. Precisamente para ahondar en estos temas, quería empezar con una de las recientes noticias y es esa firma del ministerio con Prodominicana que justo llegó ayer a ese acuerdo de colaboración para una ventanilla única de inversión. Esto con el propósito, lo sabemos, de avanzar en certificaciones, en emisión de certificaciones mucho más rápido. ¿De dónde ha venido este proceso y qué esperan con esta nueva firma? Bueno, lo que sucede es que en el gobierno actual del presidente Luis Abinader, desde el inicio, se lanzó ese programa de ventanilla única con el propósito de impulsar las inversiones, sobre todo las inversiones extranjeras en diferentes aspectos de la economía dominicana. Y entonces hay un equipo en ProDominicana que ha logrado establecer convenios, cooperación con diferentes ministerios o agencias del gobierno vinculados a inversiones para lograr el objetivo del crecimiento de la inversión en el país. En el caso particular de las energías, eso ha sido vital porque uno de los temas de preocupación del inversionista nacional y extranjero en el sector energía y sobre todo en renovables era el largo tiempo que se gasta, ¿no? Que se consume en los procesos de permisología, es decir, licencia, contrato, autorizaciones diversas, etcétera. Y nosotros fuimos, desde el principio, establecimos una política de reducción de los tiempos para el otorgamiento de concesiones provisionales y definitivas, de una actitud proactiva de parte del Ministerio y de la Comisión Nacional de Energía para facilitar que en otras instancias del Estado se consigan los permisos, la licencia y las autorizaciones correspondientes. Y también lo que queremos y hemos hecho es también ir colocando, junto con Pro Dominicana, todos los elementos que pudieran ser trabajados antes de que incluso muchas veces el inversionista tenga que venir al país. De manera que eso de ventanilla única es para reducir todos los pasos burocráticos para la consecución de la licencia que corresponde. El efecto que estamos teniendo con eso es un efecto muy positivo, sobre todo porque hubo un aspecto de ello, de la ventanilla única de ahora, que ya venían aplicándose de cierto tiempo. El efecto ha sido muy positivo y ya usted ve que el sector energía en República Dominicana ha estado liderando la inversión extranjera directa en el país el año pasado y ahora en este año, según datos del Banco Central del país. Que incluso yo quería agregar también, hace poco conocimos datos de que República Dominicana se convirtió en ese sexto lugar de países de América Latina más atractivos pues para invertir en renovables. Ministro, y a ello va mi segunda pregunta. Usted menciona que precisamente hay que dar seguridad a los inversionistas para que la isla siga convirtiéndose en un destino favorito de renovables. Y en ese proceso también hay, digamos que ciertas incertidumbres que el sector necesita tener un poco más de, dicho sea de paso, certidumbre. Y en ello, por ejemplo, el tema de las distribuidoras eléctricas. Hace poco se desmintió, por ejemplo, el tema de los rumores de la renuncia del gerente de la empresa distribuidora de electricidad. Y bueno, hay una serie de cosas que están pasando y que necesitan precisamente, digamos, dar un vuelco. ¿Cómo el gobierno está actuando en pro de solucionar esos problemas actuales para las distribuidoras eléctricas? Bueno,
Eh, en República Dominicana desde hace décadas se tiene bien diagnosticado por casi todo el mundo, tanto los especialistas locales como extranjeros, el tema de la distribuidora y cuáles son sus falencias principales. Lo que pasa es que las circunstancias en que nosotros llegamos al gobierno en el año 2020 fueron circunstancias excepcionales en términos de la pandemia, que todavía está en sus primeros días o primero en sus primeros meses. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en el año 2022 se produjo la guerra de Ucrania, que todo el mundo sabe que fue una guerra, o que ha sido una guerra de impacto fundamentalmente energético. En esas circunstancias, el gobierno tuvo que priorizar la inversión de sus capitales para fines de cuidar y garantizar el flujo de energéticos primarios, sobre todo combustible en República Dominicana, y que el sector transporte fuera lo menos afectado posible, el sector producción, el comercio, etcétera. Y hubo en consecuencia una situación que impidió hacer las inversiones en medidores, transformadores, redes, tecnología, etcétera, en su sector de distribución. Y eso pues conllevó que en este periodo de casi 4 años el gobierno no pudiera darle el giro de eficiencia a la distribuidora como se necesita. En segundo lugar, está el tema de que los precios de, de, de compra de la energía en, a los generadores, porque la distribuidora le compran a los generadores, esos precios se dispararon como consecuencia de los combustibles. Pero ese disparo de precio de compra, de abastecerse de energía, no pudo ser traspasado a la factura de los clientes por un tema de evitar una inflación en la tarifa que pudiera combinarse con la inflación en otros rubros de primera necesidad y generar una situación social explosiva, que es la razón por la cual en el 2021 la segunda mitad del 2021 hubo que suspender la aplicación de la tarifa técnica de electricidad conforme se había aprobado en el Pacto Eléctrico. Esas circunstancias hicieron que se siguiesen incubando fallas y debilidades en términos gerenciales y estructurales en su sector de distribución y ha llegado a un punto a que ya no va más. Yo debo decir que en el plan de gobierno para este año, este nuevo gobierno que se inicia el 16 de agosto, uno de los eslabones principales de la estrategia que está pensando seguir el gobierno es la reforma en el subsector de distribución. Lo que ha sucedido con algunas cuestiones es que hay un nuevo equipo que está administrando el Consejo de Administración de la distribuidora y hay algunas acciones que hay que iniciar desde antes del 16 de agosto, un poco para controlar las pérdidas, reducir algunos costos, elevar la eficiencia de las empresas, que no puede esperar a que el gobierno cambie el 16 de agosto, sino que hay que comenzar desde ya a trabajar. Entonces, algunas de esas acciones han tenido contradicciones con funcionarios actuales del sector y yo creo que nosotros vamos a dar paso para contribuir a que el proceso de cambios eh, sea lo menos traumático posible. Naturalmente, yo debo decirte, y no es con ánimo de evadir responsabilidades, que yo no tengo responsabilidad directa o participación directa en el sistema de distribución. En República Dominicana tenemos que las empresas distribuidoras tienen un consejo de administración que es presidido por una persona, por otra persona, y tienen un equipo de gerencial. Y las distribuidoras no forman parte del Ministerio de Energía y Minas, porque el Ministerio de Energía y Minas se responsabiliza de las políticas, eh, las, las, la regulación en algunos aspectos, el estímulo a la inversión y esas cosas. Y tiene sí bajo la responsabilidad la puesta en marcha de la aprobación de los proyectos renovables, de los proyectos de energía térmica que se instalan, la expansión de la generación térmica y las políticas, en sentido general. Ahora, la gerencia directa de la distribuidora
recae en manos del Consejo Unificado de Administración de la Distribuidora. Ministro, entonces vamos a ir de acuerdo a las responsabilidades directas precisamente de la cartera del ministerio. Y es ese objetivo de alcanzar 25% de renovables en la matriz energética para 2030, ¿no? Y entonces se están haciendo una serie de importantes reformas, pero pues todavía queda mucho. Hubo una instalación de 700 megavatios renovables, están en construcción otros 1000 adicionales, 1000 megavatios. ¿Cómo pretende avanzar el país para conseguir ese objetivo a 2030? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos instalado 700 casi 700 megavatios nuevos en lo que va de gestión, que es muy superior a lo que había instalado los gobiernos anteriores en el país. Y tenemos más de 1000 megavatios en construcción. Hemos logrado la instalación de 200 megavatios de ciclo combinado de energía térmica convencional en Boca Chica y 178 megavatios también de energía térmica convencional en Asua. Eh, Hemos logrado que se iniciara la construcción de las plantas de Manzanillo, 800 megavatios, y la terminal de gas también en Manzanillo mediante licitación. ¿Qué quiero yo? ¿Por qué te refiero a eso? Lo que quiero decir con eso es que el gobierno no ha invertido ningún centavo en el desarrollo de ninguno de esos proyectos. El gobierno lo que ha aplicado son políticas que han movilizado el capital privado, local y extranjero, hacia la realización de los proyectos que son objeto de interés del gobierno. ¿Cómo? Bueno, en el caso de las renovables, lo que hemos agregado es transparencia. Hemos establecido los criterios para la firma de contratos y el pago de precio por cada kilovatio hora de manera transparente a un nivel de que se publique en la prensa el listado de los precios a que se pagaría energía solar fotovoltaica dependiendo de la región donde se instale. Eso significa que si el precio de la electricidad que te voy a pagar y te voy a comprar es público, conocido, eso significa que yo no le puedo dar a ningún otro un precio diferente al que te doy a ti. Ese mecanismo con precios que reflejan claramente los costos y un beneficio adicional, ese mecanismo es lo que ha despertado confianza y la movilización de inversionistas locales y extranjeros. Además de que cuando llegan al Ministerio o a la Comisión Nacional de Energía, no tienen que hacer más nada que no sea cumplir con lo que dice el reglamento y la ley, porque no es una otra exigencia. Eso no era así antes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en el caso de la planta de generación térmica, las dos primeras licitaciones que hizo este gobierno que yo presidí fueron licitaciones completamente transparentes que generó confianza en el inversionista. Entonces, lo que nosotros tenemos como estrategia para poder cumplir con las tareas de la expansión de las renovables, la introducción de nuevas tecnologías de baterías, etcétera, lo que tenemos como instrumento no es dinero en la mano, sino seguir fortaleciendo la institucionalidad y la transparencia de los procesos de contratación y de competencia en licitaciones, etcétera. Generar confianza y seguridad en el inversionista. Ese es el instrumento. ¿Por qué? Porque el capital existe. El capital está en los bancos locales y extranjeros, bancos privados, corporaciones financieras. Lo único que se necesita es generar la confianza. Y eso hemos hecho en este gobierno. Ministro, y precisamente usted tocaba un tema muy importante y es además las renovables son limpias, nos ayudan en este camino de sostenibilidad, pero no son gestionables. Y ahí es donde entra el almacenamiento, que están particularmente trabajando desde el gobierno para impulsar el almacenamiento, una tecnología tan necesaria ahora mismo. Bueno, ahora mismo yo estoy junto con otros funcionarios de alto nivel del gobierno, del sector eléctrico. Estamos trabajando para el lanzamiento de una licitación pública competitiva internacional para adquirir la instalación de proyectos de almacenamiento a escala utility, a escala, e instalarlo en diferentes puntos del país del sistema eléctrico nacional. Es decir, nosotros aspiramos a que a principios del año próximo ya el país tenga alguno de esos proyectos instalados y funcionando. Y eso va a ser tremenda garantía para garantizar, tremenda garantía para lograr
la expansión de las renovables sin miedo a la inestabilidad en la red. Es decir, nosotros estamos comprometidos y ya hay un equipo que está trabajando en los preparativos para contratar la instalación de proyectos de almacenamiento a gran escala en la República Dominicana. ¿Qué objetivos entonces tienen para el otro año en esos términos? Bueno, en esos términos lo que queremos es que en el país tenga mínimo 300 megavatios de baterías en términos de potencia y más de 1000 megavatios hora en términos de energía, de proyectos de almacenamiento ubicados en diferentes puntos de la red nacional, que eso va a garantizar el funcionamiento del sistema sin ningún peligro de fluctuación brusca por frecuencia en las redes y que afecte a otra planta. Eh, También va a garantizar que energía solar que se almacena pueda después revertirse en la red en las horas pico de la noche eh, a través del sistema de batería y mediante un procedimiento que se conoce como arbitraje. Y eso va a contribuir a la estabilidad del servicio, a una mayor expansión de la renovable en República Dominicana y a la postre, modernización del sistema, fiabilidad tecnológica del sistema, reducción de precio final del kilovatio hora y disponibilidad suficiente de energía, sea renovable o térmica, en el país. Nosotros ahora mismo estamos abasteciendo lo que nos pide la población, pero tenemos que reconocer que estamos casi ras con ras, es decir, muy pegados, oferta y demanda. Y estamos justamente haciendo el esfuerzo para en algún momento tener una oferta muy superior a la demanda con una reserva fría que le garantice estabilidad y fiabilidad al sistema eléctrico dominicano. Naturalmente, todo el que sabe un poquito de esto sabe que eso se lleva años, pero ya nosotros arrancamos con ese proceso. Ministro Almonte, pasemos también al tema de la generación distribuida y a este aspecto de democratizar precisamente esa energía. ¿Cómo van a avanzar también ustedes en términos de generación distribuida, comunidades energéticas, que haya más paneles solares en los techos de las personas? Bueno, fíjese, se está esperando una resolución de la Superintendencia de Electricidad que va a introducir algunas innovaciones en lo que se refiere a la regulación de la generación distribuida para colocación y uso de paneles en viviendas, en pequeños y medianos negocios, etc. Lo primero es que ese es un objetivo del gobierno. Nosotros, si impulsamos el desarrollo de las renovables en general, también impulsamos el desarrollo y masificación de las renovables a pequeña escala en vivienda. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Que ese proceso de masificación tiene un impacto cada vez mayor en las redes, en las distribuidoras, tiene implicaciones y contradicciones de tipo económico, de intereses. Entonces nosotros hemos dicho que no habíamos sacado nada corriendo, porque de lo que se trata no es de satisfacer la presión o el temor de un sector, sino de garantizar un equilibrio general del sistema, tanto a los consumidores como a los productores, en este caso de energía, y a los que comercializan la energía, que también eh, compran a los productores, que son las empresas distribuidoras. Entonces, en cualquier momento, porque estaba supuesto a suceder antes de finalizar este semestre, la Superintendencia de Electricidad, que es el órgano autorizado para tal fin, debe hacer pública esa resolución. Ya se han hecho las consultas, se han recibido las opiniones de especialistas extranjeros que han venido a estudiar el tema, se han hecho las consultas con el sector empresarial, con representantes de las comunidades, y lo que esperamos nosotros es la pronta emisión de la resolución para poner en vigencia el esquema de participación en generación distribuida en la República Dominicana. Ministro, en ese orden de ideas, sigamos hablando de la población y en ello baso mi siguiente pregunta, perdón. La electrificación. Electrificación de todos los sectores, porque precisamente hablamos de unos objetivos de generación renovable, pero pues esa generación renovable tiene que llegar a un punto en el que haya una electrificación adecuada. ¿Cómo lo están trabajando desde el ministerio? Bueno, nosotros como ministerio tenemos una área que se llama
una dirección, que es la Dirección de Electrificación Rural y Suburbana, que justamente lo que estamos haciendo y hacemos es la instalación de sistemas de generación eléctrica, eh, perdón, de producción de electricidad y distribución de la electricidad a escala de, bueno, comunidades de 100 familias, 50 familias, sí, 30 familias, comunidades pequeñas. Le instalamos redes, postes, transformadores, le llevamos inversores. En muchos casos tenemos también que incluir paneles solares porque no hay generación a la vista. Entonces, nosotros hacemos ese trabajo y este año, hace poco, se licitaron mediante sorteo unos 60 proyectos renovables que ya estamos prácticamente comenzando el proceso de construcción en diferentes puntos de renovables, no, de electrificación rural y suburbana en diferentes ciudades del país. Pero tenemos ese programa de, de la electrificación suburbana y rural, que se corresponde más o menos con lo que tú preguntas. Vamos a pasar a otro tema importante también, ministro, y es el tema del hidrógeno verde. Ustedes además en el plan también, en el plan nacional también tienen ciertos objetivos. El hidrógeno verde además va a ayudar, todos lo sabemos, a descarbonizar sectores que son imposibles de descarbonizar a través de la electrificación. Quisiera saber qué objetivos plantean en este nuevo periodo de gobierno respecto al hidrógeno verde. Bueno, nosotros debemos decir que no tenemos así, siendo sincero, un proyecto concreto de desarrollo de hidrógeno verde. Lo que sí hemos iniciado con la ayuda de la GIZ y con esfuerzo propio es una especie de etapa de consulta para hacer una formulación acerca de la factibilidad de un proyecto, aunque sea piloto de hidrógeno verde en República Dominicana. Lo vemos como, no solamente como factible, sino como necesario por las razones de las renovables y de la energía de que podemos disponer y utilizarlo para producir entonces ese tipo de combustible sería de gran beneficio. Lo que te puedo decir es que en este periodo de gobierno que se inicia, en algún momento nosotros debemos de haber logrado la instalación de proyectos pilotos de hidrógeno verde, o quién sabe si no de proyectos de mayor envergadura, porque hay unas relaciones de consulta y colaboración con Chile, también con Estados Unidos, en la dirección de crear las capacidades en el gobierno dominicano para la gestión e introducción de ese tipo de proyectos. Es importante que uno tenga que explorar la posibilidad de la participación privada para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde en la República Dominicana. España es un país que puede ayudar mucho en eso. Sabemos su competencia y desarrollo en el ramo y eso. Lo que pasa es que nosotros, cuando tratamos de tocar el piano con los 10 dedos, debemos reconocer que de golpe las, las, las urgencias, las necesidades y las amenazas que tiene el sector energético en República Dominicana son muchas. Cuando digo amenaza, porque este es un país que no tiene combustible de ningún tipo y este es un país que es una isla, no tiene una interconexión con otro país que valga la pena. Y este es un país que no tiene agua suficiente y que además tiene limitado capital. Entonces, en ese sentido, las estrategias de desarrollo de novedades energéticas en República Dominicana, que todavía ni siquiera puede cobrar y pagar la luz debidamente en su sector de distribución, nuestros movimientos de innovación y de transición energética tienen que partir de la realidad concreta de nuestro país, con esas carencias y limitaciones, carencia financiera, carencia de recursos eh, en materia de combustible o energía primaria, eh, y a partir de esa realidad uno va estableciendo prioridades. La generación térmica convencional, expandirla, que es lo que estamos haciendo,
la generación renovable convencional, es decir, sol, eólica, también expandirla, eh, la generación distribuida que está a la mano y con una necesidad nacional, expandirla también, el fortalecimiento de la ley y la regulación a través de la superintendencia y la Comisión de Energía del Ministerio, fortalecerlo y expandirlo. Y entonces así, poco a poco nos vamos asomando a estudios de factibilidad de proyectos nucleares y también a estudios de factibilidad de proyectos de hidrógeno verde. Nosotros lamentablemente tenemos unos rezagos tan fuertes que las prioridades también tenemos que colocarlas con mucho cuidado en la política energética. Ministro, para cerrar esta ronda de preguntas y agradecerle además su tiempo, usted precisamente habla en esta última respuesta de la necesidad de la colaboración público-privada, de la inversión, de que los países de fuera se fijen en la isla, y es lo que están haciendo. Evidentemente, República Dominicana se está convirtiendo en un punto importante de Latinoamérica en términos renovables. Pero, ¿cuál es el mensaje? Y quiero que cerremos esta entrevista. ¿Cuál es el mensaje que usted le daría a esos inversionistas, a ese sector privado allí fuera, para que apuesten y sigan apostando por República Dominicana en términos de transición energética? Bueno, el mensaje que yo le doy, es que la República Dominicana continúa siendo uno de los mejores lugares para hacer inversión en el plano energético. En primer lugar, porque tiene un tremendo potencial de renovables, aparte de lo que hemos dicho, todavía hay espacio para una mayor expansión de las renovables en el país. Falta mucho por hacer en eólica y falta todavía introducir innovaciones tecnológicas y técnicas de instalación y diversificación en su instalación por parte de la solar. Estoy hablando de la posibilidad de utilizar paneles solares sobre el agua, en algunos casos de presa, de lagos, etcétera. Estoy hablando de la posibilidad de construir plataformas eólicas a nivel marino, es decir, mar afuera, offshore, que también garantizaría mucho mayor eficiencia en los molinos de viento. Estoy hablando de las posibilidades de desarrollar todavía un poco más de energía mediante la técnica de biomasa, que tenemos una central de biomasa, pero puede ser todavía fortalecido ese rubro. Y estoy hablando de las posibilidades con el hidrógeno verde, etcétera. El país está en un proceso de transformación económica, modernización económica, ha incursionado en la movilidad eléctrica eh, y quiere también incursionar con cierta fuerza en lo que es la producción de electricidad mediante utilización de desechos, una especie de el sistema Waste to Energy. Entonces, el gobierno dominicano está altamente comprometido con eso, porque eso significa inversión extranjera, inversión privada, mayor nivel de inversión y de capitales, eso significa modernización del sistema eléctrico y por consiguiente potenciación de todo el sistema productivo, de servicio, comercio, industria y turismo del país, donde hay energía abundante y estable y sólida, entonces hay confianza de inversión, de consumo, de crecimiento. Y por consiguiente, en esa ola, este gobierno, y pienso yo que el liderazgo nacional está comprometido con seguir respaldando e impulsando proyectos eléctricos. Y finalmente, la divisa principal del gobierno del presidente Luis Abinader ha sido la transparencia y la honestidad. Nosotros estamos comprometidos con esos valores y esos valores le garantizan a los inversionistas que su capital no va a ser deteriorado con el paso del tiempo en razón de que la manera en que entra al negocio energético en República Dominicana y la contratación que se elabora y se desarrolla tradicionalmente ha sido fuertemente respaldada y respetada por los gobiernos y los políticos de República Dominicana. Es decir, es un lugar seguro, hay un mercado en crecimiento, hay una necesidad estructural histórica de mayor cantidad de energía disponible, hay una transformación que está sacando poco a poco del mercado generadores
o plantas generadoras obsoletas o ineficientes para entonces dar lugar a la instalación en esos espacios de plantas generadoras de mayor eficiencia tecnológica. Y creemos que si hay un país que está en movimiento y que tiene una creciente vocación de demanda de inversiones en el sector energético en República Dominicana, es República Dominicana precisamente. Ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, muchísimas gracias por estar en las cámaras y micrófonos de Review Energy. Muchas gracias a usted y espero haber satisfecho, aunque sea mínimamente, sus preguntas y sus inquietudes. Estamos a sus órdenes.